febrero de 1976. En realidad, principios de febrero. Se dice que el 4 fue la fecha. No hay mucha coincidencia, pero se sabe que es principios de febrero. Salía el primer simple de los gloriosos Ramones, el mítico Blitzkrieg Bop, temazo, bueno, que es un clásico de clásicos. De hecho, la nueva banda de Marky con la que tocará acá en la Argentina nuevamente se llama Marky Ramones Blitzkrieg. 50 años, medio siglo cumple este clásico ramonero por excelencia que estaba en todos los shows y que es una marca de oro de los Ramones. Medio siglo ahora en estos días cumple. El primer disco en abril va a cumplir medio siglo. Obviamente voy a hablar de él. Alguno me va a decir, ¿y no tenés el original de...? No tengo el original, pero tengo este disco muy bueno llamado All the Stuff and More, volumen 1, que contiene los 3 primeros discos de los Ramones, en los que aparece Tommy Ramone, Thomas Ederle, que fue el creador de Blitzkrieg Bop, este temazo que es, no sé, es el punk, es todo el punk que uno quiere escuchar y que fue, bueno, la primera gema punk. Algunos dicen punk, para mí es punk y lo voy a pronunciar así. Y esta canción, como decía, nace de la pluma de Tommy. De hecho, Tommy y fundamentalmente Dee eran los principales compositores, sobre todo en ese primer disco de los Ramones. Y que tenía como lado B Havana Affair, otro temazo. Y la canción originalmente se iba a llamar Animal Bop. Animal Bop, ese era el nombre que había pensado justamente Tommy para la canción, y Dee la vio, le gustó porque tenía algo que no tenían canciones que sonaban en ese momento en las radios y demás. Y Dee le dio ese golpecito de tuerca, ese ahí, volantazo no completo, y la llamó Blitzkrieg Bop. Y ahí también juega con el tema de la Segunda Guerra Mundial, que era una táctica que significa algo así como es como un ataque, guerra de ataque, un ataque sorpresa, guerra relámpago. Esa es la traducción al alemán, Blitzkrieg, y que lo utilizaban los soldados nazis para atacar por sorpresa a las líneas, en este caso los aliados, atacarlos por sorpresa y agarrarlos con las defensas bajas. Era un ataque sorpresa. De ahí viene el nombre. Se generó un cierto conflicto porque decía que era una palabra que utilizaban este ejército liderado por ese sujeto horrendo de nombre Adolf. Bueno, generó cierta como controversia, pero que no tenía nada que ver, porque era una canción nada más que no se vanagloriaba o no exaltaba nada. Solamente una canción, y vaya qué canción. Que, como decía, es el primer simple que se desprende de la carrera ramonera. Y ahí aparece también el clásico Hey Ho, Let's Go, que se convirtió junto al Gabba Gabba Hey en un clásico de los Ramones. Que ellos lo toman, y específicamente Tommy, que es el compositor de la letra, en una entrevista que le hicieron en los 2000 a Tommy, él dice que lo tomó de la canción Walking the Dog en la versión de los Rolling Stones. En realidad el tema es de Rufus Thomas, pero los Rolling en el 65 hacen una versión en donde Mick Jagger dice algo así como high, low, tippy toe, y ellos le buscaron la vuelta para el hey, ho, let's go, y ahí quedó esa frase, esa especie de frase de guerra ahí, que uno lo dice y bueno, se le ensancha el pecho y lo grita como si fuera lo último que dijera en la vida. Ese clásico de los Ramones fue grabado en los Plaza Sound Studios de Nueva York en enero de 1976, y acá, si ustedes buscan la tapa original del simple, bueno, que acá no está, tengo también el Ramones Manía, que es otra compilación fundamental de los Ramones, pero
Si ustedes buscan la tapa original del simple, quien lo tenga, valga la redundancia, tiene oro en sus manos, van a ver que no aparece el mítico logo creado por Arturo Vega, todavía no aparece. Aparece Ramones, dice Blitzkrieg Bob con un signo no de interrogación, sino de potencia. No me sale el nombre ahora del signo. Y ahí justamente hay como unas fotos de los Ramones con parte de la letra, pero van a ver que solamente dice Ramones, no como se institucionalizaría ya el nombre Ramones, como aparece acá, por ejemplo, con el logo del gran Arturo Vega. Con esta canción, en realidad querían otro tipo de canciones cuando aparecen los primeros intentos de contratos o de firmar contratos discográficos. Terminan firmando con Sire Records, subsidiaria de Warner. No estaban muy convencidos con esta canción como primer corte de difusión porque era muy ruidosa, muy salvaje. Pero bueno, los Ramones dijeron que no, esta era la canción que había que hacer y quedó Blitzkrieg Bob. Siempre voy a recomendar cuando hable de los Ramones, En la ruta con los Ramones, Monte Melnick, que fue, bueno, no sé si el quinto, pero bueno, con Arturo Vega, Daniel Rey, y él fueron tres partes fundamentales en la historia de los Ramones. En este libro dice, 2.263 millas hizo con ellos, faltó a 2 recitales, y hay mucha información y hay un compilado o un apartado dedicado especialmente a la Argentina, y es muy bueno este libro. ¿Qué quieren que les diga? No voy a andar con tanta vuelta. Y hay muchas entrevistas de Monte, están los Ramones obviamente, habla Arturo Vega, Daniel Rey, Chris Stein, el jefe de Sire Records, Danny Fields, primer manager de la banda. Y Monte comenta, Monte Melnick, el road manager de la banda y, como decía, mano derecha de los Ramones. La firma con Sire Records fue a principios de 1976 en el loft de Arturo Vega. Sire apoyó mucho desde el principio. Pasaban por los shows del CBGB, era gente joven y con onda. Seymour Stein, el presidente de Sire, sabía lo que tenía, era un tipo inteligente, era una buena persona y se esforzaba para que las cosas salieran bien. Le dieron al grupo $6.000 para grabar el disco, una vez descontados los equipos que Danny les había comprado y otros gastos. Y decía también que le gustaba mucho la onda de los Ramones a Chris Stein, que por eso se decidió firmarlo, a pesar de que los Ramones en un momento no estaban muy seguros de justamente sellar ese vínculo contractual con Sire Records. Adiós amigos, de Marcelo Govelo, también este libro que, ya lo comenté 1000 veces, de Ediciones de la Urraca, esta edición, lo compré a un diariero de Barrio El Pozo, acá en la ciudad de Santa Fe, que lo tenía, en el año 95 creo. Fíjense que está ahí percudido, como diría alguien, pero está intacto. Está intacto, blanco y negro, salvo la tapa y algunas fotos. Creo que tenía un póster de los Ramones que ya lo gasté. Y habla justamente de la despedida que ya se anunciaba con el disco homónimo, Adiós amigos, que se produce en 1996, se van a cumplir 30 años, obviamente va a haber un especial, porque si no lo saben, amo a los Ramones. Y hay una entrevista de Marcelo Govelo, le hizo a Marky, Johnny era medio reacio, Arturo Vega, y también habló con Joey, y fundamentalmente hizo un hincapié, una parte de la entrevista que a mí me interesa mucho en los comienzos de los Ramones. Marcelo Govelo le preguntó a Joey, ¿cómo originaron el sonido grupal de la banda? Y Joey responde, empezamos rascando de distintas fuentes. Todos teníamos gustos similares en música, amábamos a grupos como los Stooges, los de la British Invasion de los 60, Beatles, Kings, Rolling, Who, The Animals, los grupos de garage americanos,
todas bandas cool que ya habían desaparecido a mitad de los 70. Y empezamos a tocar, y como no sabíamos tocar una mierda, risas, lo hicimos a nuestra manera, rápido, corto y con mucha energía, pero sin perder la melodía que tiene que tener una canción. Éramos 4 perdedores de Queens, Didi, Johnny y yo, que al principio tocaba la batería, Joey, que creo que, bueno, los fanáticos de los Ramones lo saben, era su primer puesto en la banda fue de batero. Continúa Joey. Didi tocaba la guitarra y cantaba, pero como no podía hacerlo bien mientras tocaba, tuvimos un bajista que duró una media hora, creo que Richie se llamaba, creo, y a Tommy, quien era una especie de manager en los comienzos, le gustaba mi voz. Pasé a ocupar el lugar de cantante. Didi pasó al bajo y Tommy se encargó de la batería. Así nacieron los Ramones. Bueno, contado por alguien clave, obviamente, el gran Joey Ramone. Pero acá justamente, y acá también se ve la importancia de Tommy Ramone, porque Tommy, que estuvo en los 3 primeros discos, luego se va para dedicarse más exclusivamente a la producción de los Ramones, pero él es como que entró de sustituto, y siempre lo aclaró, porque Joey estaba desperdiciado como baterista, y cantando era tremendo. Para mí Joey es uno de los mejores cantantes de la historia del rock. Entonces se da todo ese enroque, y Didi, que hace muy buenos coros y también cantaba muy bien, pero se ve que no se daba maña para cantar y tocar la guitarra a la vez, pasó al bajo. Podríamos decir con total justicia que Johnny fue el único que estuvo siempre fiel a su instrumento, siempre fue guitarrista, no se movió. Este bajista que duró media hora, y ahí no el caramelo. Y bueno, Tommy propone eso, ir a la batería, como decía, como para cubrir un poco el puesto, para bancar los trapos y conseguir otro baterista. Funcionaron tan bien, se conocían de hacía tiempo. Además, Tommy era un tipo muy ducho en la producción, así que también colaboraba con eso. Quedó en los 3 primeros discos, la formación clásica, luego entra Mark, y bueno, ya conocemos la historia de los Ramones. Pero este primer disco, este primer simple, Blitzkrieg Bob, es el que los puso en la palestra, los mostró al mundo entero y generaron como un shock, un estremecimiento, porque como decía Joey, aquellas figuras o aquellas bandas garayeras, más rockeras de los 60, 70, también me olvidaba de los New York Dolls, es como que habían perdido cierta popularidad, por llamarlo así, y los Ramones tratan de rescatar eso, pero le dan un toque salvaje. Y a pesar de lo que muchos dicen, que el punk nació en Perú por los Psychos, muy buena banda los Psychos, el punk nace con los Ramones, o el punk, nacen con los Ramones. La primera vez que se utiliza, si bien se utilizó en una película, alguien alguna vez me dijo, sí, la palabra punk se utilizó en tal... Yo estoy hablando de lo musical. La primera vez que musicalmente se utiliza la palabra punk es con los Ramones. Antes no se había utilizado, así que no se puede decir que una banda fueron los padrinos, entre comillas, del punk cuando no existía el término. Me parece un tanto descabellado. Como por ejemplo, no sé, Venom son los inventores, creadores, guste o no guste, no importa, del black metal. Ellos introdujeron el término black metal, como por ejemplo también la banda de Jeff Becerra, Possessed. Ellos institucionalizaron el tema death metal a través de una canción en el disco Seven Churches. Así que bueno, para mí el punk nace con los Ramones, después toma diferentes ramificaciones, explota de manera tremenda en Inglaterra, en Gran Bretaña obviamente, pero antes los Psychos, Stooges, MC5, incluso había una banda Pure Hell muy buena, una banda integrada por músicos afroamericanos que sacan un disco pero que en realidad no se publicó de manera masiva, que se rescató hace poco. Son contemporáneos a los Ramones, pero la primera vez que se utiliza el término punk es con los Ramones. Yo creo que yo me baso en eso, no necesito mucho más. Así que bueno, es discutible, obviamente. Pero bueno, febrero de 1976 se publica Blitzkrieg Bob, el primer simple de los Ramones que tenía como cara B o lado B
Havana Affair, otro temazo, que ese sí es de Didi. Y están todas las obsesiones, bueno, se habla de Cuba, de Alemania, amores, desamores, locura juvenil, adolescente, bueno, toda esa temática tan cara a los Ramones. ¿Cuándo descubriste, o fue la primera canción que descubriste de los Ramones, el Blitzkrieg Pop? ¿Qué versión te gusta? Hay muchas versiones, por ejemplo, Rob Zombie, que es medio pariente de Johnny porque es Cumming de apellido. Hizo una muy buena versión. Green Day, los Die Totenhosen en Learning English Lesson 1, discazo del cual hice el año pasado un especial, hacen una versión de Blitzkrieg Bob con la participación especial y estelar de nada más y nada menos que el grandísimo Joey Ramone. Hay muchas versiones, pero la original es suprema. También estaba el disco tributo a los Ramones, que lo tengo por ahí, que participó Kiss, Red Hot Chili Peppers, White Zombies, creo que estaban los Mighty Bostones, Rancid, que no me acuerdo si Rancid hizo una versión de Blitzkrieg Bob o no, los Red Hot hicieron Havana Affair, que es el lado B de esta canción que estamos conmemorando hoy. Pero bueno, comentarios, que es lo que de lo que quiero nutrirme. Cuéntenme su experiencia con Blitzkrieg Bob. Si lo vieron a los Ramones, ¿qué les generaba esa canción cuando la escuchaban? Comentarios. Me gusta y obviamente suscribite al canal, que no cuesta nada, y apoyás a este canal, como decía, melómano. Una suscripción y nada más. Pero ¿sabías que en febrero de 1976 se publicaba el primer simple de los Ramones? Me pongo de pie y gesticulo y bueno, se me ensancha el pecho y el cuore porque salía el clásico Blitzkrieg Bob, clásico de clásicos de los Ramones. ¿Lo sabías? Hey ho, let's go.